Transformando Saberes desde la Academia, la Política Pública y la Sociedad, reflexiones a partir del programa Quiero mi barrio. Mi nombre es Patricia Retamal, soy investigadora postdoc del Centro de Economía y Políticas Sociales y a nombre de toda la organización le damos una cordial bienvenida a nuestro centro. El objetivo del seminario es compartir los resultados del estudio, tipologías urbanas y sociales y adecuaciones de las estrategias de intervención del programa Quiero mi barrio, fruto de una colaboración inédita entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y del centro que los recibe hoy día, Centro de Economía y Políticas Sociales, CEAS. Por lo anterior, este seminario busca fomentar la reflexión y los desafíos que implica vincular los estudios desde la perspectiva académica, pero también a partir de las instituciones públicas, de la sociedad y de los territorios. La estructura del seminario va a ser la presentación del estudio, un espacio de discusión posterior a la presentación, un breve café y después un conversatorio con las experiencias desde los equipos territoriales. Luego vamos a finalizar este seminario. Para dar inicio, vamos a invitar a la directora Chiara Casufi, quien es directora del CEAS, y también vamos a invitar a Nicole Defort, quien es vicerrectora de investigación de la Universidad Mayor. Por favor, adelante. Muchas gracias, Patricia. Muy buenas tardes, es un honor y un placer para el Centro de Economía y Políticas Sociales darle la más cordial bienvenida a este seminario. Somos un centro de investigación interdisciplinario sobre desigualdades y políticas públicas. Y para nosotros es muy importante un espacio como este, ¿no? Un espacio de diálogo, de reflexión, que una y ponga en conversación a la academia, a la política pública, a la sociedad civil, en torno a lo que es un objetivo común, el bienestar y la reducción de las desigualdades. Aquí en el CEAS nos dedicamos a generar investigación rigurosa sobre desigualdades y política pública con un enfoque territorial y un enfoque de género. Y además somos parte del primer doctorado en políticas públicas acreditado en Chile. Y entonces es por eso que nos alegra tanto tenerlos aquí, tener este evento aquí. Creemos en el poder transformador de la investigación interdisciplinar y entonces por eso un estudio de este tipo que une saberes, que conecta experiencia y miradas nos parece tan relevante para el bienestar de la sociedad. Con esta experiencia, cuando empezamos a pensarla en conjunto, nos propusimos reflexionar realmente sobre tres aspectos fundamentales que son transversales a nuestros quehaceres. El primero, cómo podemos potenciar la contribución, el aporte de las investigaciones para que sean relevantes, para nutrir el diseño de políticas públicas. Segundo, y este estudio es ejemplar en eso, cómo podemos integrar perspectivas para mejorar la medición de la efectividad de la política pública, de manera que sean efectivamente, que sean capaces de responder adecuadamente a las necesidades de la sociedad. Y finalmente también nos interesa conversar en conjunto cómo podemos movernos y cómo podemos avanzar hacia una evaluación integral de las políticas públicas, con una mirada territorial y con una mirada de género, para asegurar su eficacia y que representen efectivamente la necesidad de la población, de las personas. Entonces, en este sentido es que esperamos que este seminario sea solamente el comienzo de un trabajo en conjunto, de un diálogo fructífero. Los invito y las invito a aprovechar al máximo esta instancia y de nuevo les agradezco mucho su participación y su presencia. Gracias. Vicerrectora, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí estar dándoles la bienvenida hoy día aquí. El Centro de Economía y Políticas Sociales es uno de los centros más significativos para la Universidad Mayor en lo que tiene que ver con acercar la investigación que realizamos a las problemáticas reales, a la conexión con los territorios, y está llevando a cabo uno de los elementos más importantes que estamos haciendo en la Universidad Mayor, que es que nuestra investigación tenga una perspectiva y un enfoque de género que trascienda las disciplinas y que pueda integrar precisamente saberes.
Para mí es de verdad que un placer, un honor. Les agradezco mucho también a los organizadores por haberme invitado, por haber podido compartir con ustedes estos minutos. Desearles mucho éxito en este evento, pero por sobre todo comentarles que la lógica de implementar el estudio de desigualdades en la Universidad Mayor tiene una profunda connotación al tipo de investigación y de academia que queremos hacer, del rol que queremos jugar como una universidad que efectivamente puede poner los servicios, puede poner sus conocimientos y la generación de nuevas instancias de conocimiento al servicio del país. Es además uno de los centros que más se ha involucrado con nosotros en el desarrollo de una política de género que puede impactar distintas áreas del desarrollo académico en la Universidad Mayor. Y este seminario es un poco parte de eso mismo, de decir, necesitamos poner en el centro las perspectivas de las mujeres, no solo que están dentro de las problemáticas, sino también las que tienen que pensar el cómo resolvemos, cosa de que esa política pública precisamente venga construida desde la mirada de académicas y de usuarios en general, de manera de poder hacer esa conexión. Así que los felicito y les deseo mucho, mucho éxito hoy día. Espero que este sea el principio de muchos otros seminarios que puedan conectar el mundo de la generación de conocimiento, el mundo público, y donde podemos realmente hacer que esta conexión sea genuina y sea productiva. Así que muchas gracias. Gracias. A continuación nos dará también un saludo la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, por favor, Gabriela Arieta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer también este espacio a la Universidad Mayor y este Centro de Economía y Políticas Sociales. Para nosotros como Ministerio es muy importante la vinculación con la academia, y es muy importante sobre todo porque nos permite mejorar las propias políticas públicas que como responsabilidad nos corresponde como funcionarios públicos ir desarrollando. Y en ese, sin duda, este tipo de estudios permite ir agregando, revisando, evaluando y sobre todo proponiendo mejoras que permitan programas como este, que ya es un programa que va a cumplir 20 años. El Quiero mi barrio como una política ya muy instalada y muy valorada además en los barrios, en las comunidades a lo largo de todo el país, nos permite ir haciendo también esas mejoras. En el marco de este convenio con COES, y que además hemos firmado uno esta semana además con también CEDEUS, nos va a permitir hacer como la segunda parte de esto, pero a mí lo que me gustaría primero recalcar de esto, y que me considero que es de vital importancia, tiene que ver con poder medir. Y las mediciones en este sentido no solo nos van a arrojar datos, es algo que además los equipos nuestros a nivel nacional hacen en el fondo naturalmente en la aplicación de esta política pública cuando se van ejecutando estos programas, y también tienen la sensibilidad de cómo podría ir mejorando. Sin duda uno de los elementos tiene que ver cómo efectivamente, tanto en su componente de infraestructura urbana, que es muy importante para el Quiero mi barrio. Yo estuve anoche en Arica, en una de las poblaciones de Quiero mi barrio, que tiene ese componente de infraestructura que es como, por supuesto, la obra son amores y necesita esa expresión física, pero también cómo construimos ese vínculo, el fortalecimiento del tejido social, pero el vínculo entre el Estado y también la comunidad, y cómo se establece también una participación que es vinculante al final cuando se hace ese programa, esa priorización de tipos de intervenciones que se van a hacer en el barrio. Lo que hicimos anoche además era como de los primeros Quiero mi barrio que tenían Arica, y que por supuesto se priorizaron un montón de obras que excedían la capacidad del programa en ese programa, no sé si eran 1.000 o 1.500 millones se daban, ¿está? Pero 1.000, que pequeñas localidades que más chicos tenían 1.500, bueno, y hasta más chicos. Bueno, pero tenía una cantidad, y los vecinos me decían ayer que lo que estaba la deuda, para ellos el contrato de barrio era tan valorado que las obras que no se alcanzaran a financiar para ellos igual era un compromiso público hacérselo. Entonces eran 3 barrios distintos de Arica que consideraban que estábamos obligados a financiárselo y todo, y algo de eso tiene que ver con ese trabajo, porque al final el Quiero mi barrio está 4 años en el barrio, se genera un vínculo muy fuerte. Finalmente anoche la ceremonia era porque el gobierno regional estaba financiando todas esas obras que eran plata banda, mejoramiento del espacio público, de multicancha. Y con eso yo creo que lo importante entonces en avanzar en esta etapa, ya el programa queda cumplir 20 años, poder caracterizar, entonces tener tipología
da cuenta, primero, que los territorios no son iguales, que hay un reconocimiento entonces explícito de la diversidad que tienen que tener los territorios y por lo tanto la respuesta no puede ser estandarizada, ni nacionalmente, ni en un territorio. Las regiones del norte son distintas a las del sur, en el área urbana, en las áreas de extensión urbana, y ese reconocimiento, claro, no hay cosas que tiene que estandarizar metodológicamente de etapa 1 diagnóstico, de etapa 2 programa, pero aún así, yo no llevo tanto tiempo en el ministerio, soy menos viviendista, urbanista, vengo más de la gestión subnacional, municipios, gobiernos regionales. Entonces, uno de los temas metodológicamente, como uno se cuestiona, si tengo que estar, por ejemplo, un año, lo miramos con los equipos, haciendo el diagnóstico en circunstancias que antes ya estuvo, no sé, el propio municipio levantando la política local de desarrollo económico. Y seguramente el diagnóstico no va a ser muy distinto y por supuesto, también las capacidades locales ya van a estar levantadas. Entonces hay a lo mejor cosas que uno pudiese intersectorialmente o interinstitucionalmente ir agenciándose de otro para no ir ni sobreinterviniendo ese territorio o seguramente poder generar también economía en términos de poder ir rescatando en términos de recursos y también de tiempo de las propias comunidades ciertos elementos que ya van a estar. Por otra parte, el reconocimiento también de que hay efectivamente muchas veces una organización barrial muy fuerte, que tiene también una identidad y tiene un trabajo hecho respecto al cual uno también puede venir a acoplarse a esos territorios más que a ir a instalar una metodología específica respecto del quehacer. Y lo otro tiene que ver cómo este modelo puede ir también adaptándose a las realidades en términos de la situación socioespacial, a las condiciones también en términos de la falta o no de cohesión social, a los elementos constitutivos de lo situacional. Hoy día algo lo reconocen ciertas alianzas que nosotros tenemos en la intersectorialidad. Hay una macro estrategia en el norte que se llama Plan Nuestro Norte, donde nosotros tenemos 6 barrios asociadas a eso y tiene que ver con las condiciones de seguridad, de migración, de deterioro, también urbano, y por lo tanto uno se acopla a otra estrategia y el ministerio trabaja entonces con otras agencias y multiplica esos recursos en intervención. Lo mismo ocurre con el cambio Buen Vivir en la región de la Araucanía, o lo que estamos haciendo con el Ministerio del Interior, ¿cómo se llama la del barrio? Somos más barrios, o Los Espejos, donde el enfoque es seguridad. Lo hablábamos el otro día también con la ministra del Interior, a lo mejor algunos Quiero Mi Barrio tienen esa vocación, que el hilo se toma desde la seguridad. A lo mejor van a haber otros Quiero Mi Barrio que se van a tomar desde el desarrollo económico, y hay otros que a lo mejor va a ser desde niñeces, y así. Entonces a lo mejor ese sello en tipología. Así que este es un primer estudio, pero ahora este convenio que firmamos esta semana, yo firmé ya los dos, CDU y COE, tiene que ver con que ahora qué estrategias vamos a tener para enfrentar estas tipologías y hacer también al cumplimiento de los 20 años del Quiero Mi Barrio, tener a lo mejor también una política pública que ya reconozca estos cambios que ha tenido la sociedad, los cambios que también ha tenido el modelo, y a lo mejor nos permita repensarlo en términos de recoger estas particularidades y estos también nuevos fenómenos que estamos insertos hoy día, incluidos todos los temas de cambio climático y un montón de temas. Y esa tipología también permite ordenar y avanzar. Así que muchas gracias a la universidad, a los investigadores. Le comentaba a Alejandro que me voy a ir como a las 3:20, porque tengo una ley de lobby importante que recibir, pero voy a escuchar lo que alcance y aquí se queda nuestro equipo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguro va a alcanzar a ver los principales resultados. A continuación, el profesor Quentin Ramón va a presentarnos el estudio. Él es profesor asistente del Centro de Economía y Políticas Sociales y además es investigador adjunto del Centro de Conflicto y Cohesión Social COES. Gracias, Patricia. Hola a todos, todas, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Gracias a nuestras invitadas e invitados también. Quiero, antes de comenzar la presentación de este estudio, agradecer mucho a todas las personas que participaron en la organización de este seminario, en particular la gente del CEAS, del COES y por supuesto del MINBU, sin quien no hubiera sido posible, ¿no es cierto? Entonces,
voy a ser bien sintético porque después vienen muchas mesas de discusión, comentarios que seguramente van a ser muy interesantes. Entonces le voy a presentar como lo principal de este estudio que hicimos. Entonces la idea principal, como lo indica el título, era generar una nueva metodología a través de tipologías de barrio para poder caracterizar la situación de los barrios que están dentro de un programa tan importante como el Quiero Mi Barrio, para poder adaptar, adecuar la estrategia de intervención según las realidades locales. Entonces, eso es el plan de la presentación. Muy brevemente, hablarle un poquito del contexto, del objetivo, de la metodología que diseñamos, de los resultados, que es lo más importante, y dar al final un poquito de conclusión y de recomendación en base a eso. Entonces, solamente a grande rasgo, sabemos que en general las políticas con enfoque territorial lo que necesitan principalmente son instrumentos, ¿no es cierto? Son instrumentos para poder caracterizar los barrios, ¿no es cierto? Entonces ese es como el gran punto de partida, y que son una estrategia fundamental para poder disminuir las desigualdades urbanas, las desigualdades sociales en los barrios y en los territorios. Y en Chile eso, en el periodo más reciente, se ha visto plasmado a través del Plan Ciudades Justas, ¿no es cierto?, que busca hacer dos cosas. Ese plan, primero, mejorar el entorno urbano y los espacios públicos, que es como un objetivo clásico, podríamos decir, pero también, lo que es muy interesante, y de ahí también nace la colaboración con COES, seguramente, fortalecer la cohesión social en estos territorios. Y este Plan Ciudades Justas incluye varios mecanismos de intervención, dentro de los cuales el famoso plan Quiero Mi Barrio. Entonces, a nivel general también, hay etapas fundamentales para la implementación y el diseño de políticas con enfoque territorial, que son las siguientes: caracterizar la situación de los barrios, seleccionar estos barrios y elaborar estrategias de intervención, ¿cierto? Y para eso, las políticas con enfoque territorial necesitan de instrumentos de medición, instrumentos que permitan caracterizar la situación de los barrios y seguir su evolución en el tiempo. Y además, se les pide a estos instrumentos que puedan encontrar un cierto equilibrio. Voy a volver sobre este punto a continuación. Un equilibrio, ¿a qué me refiero? Un equilibrio entre caracterizar, ser sensible a las situaciones locales, a la variedad de las situaciones locales, pero también entregar recomendación para que se desarrolle un número acotado de estrategias de intervención. Es decir, no se puede desarrollar una estrategia distinta por cada barrio, ¿no es cierto? Se necesita encontrar aquí un poco un equilibrio entre estos dos puntos de tensión, y es precisamente ahí donde nosotros pensamos que estamos contribuyendo. Entonces, en términos más prácticos, ¿cuál es el contexto de este estudio? Hasta ahora, y todavía hoy en día, y ahí mis colegas del MINBU lo van a abordar en mucho más profundidad, existe una herramienta principal para caracterizar los barrios, seleccionarlos y seguir su evolución, que es el IDUS, que es un índice de deterioro urbano y social, ¿ya? El IDUS. Y ese es un índice compuesto, no voy a entrar en la metodología, pero que agrupa aproximadamente 45 variables, y para cada variable lo que hace este indicador es establecer un umbral, como un nivel deseado, ¿no?, preestablecido, y medir el rezago de los barrios en comparación con este umbral preestablecido. ¿Okay? Entonces, es un instrumento súper útil. ¿Por qué? Porque en el fondo permite diagnosticar el nivel de rezago de los barrios, encontrar situaciones que son más prioritarias que otras, y entonces focalizar los recursos públicos hacia las situaciones más críticas. Pero nosotros buscamos en este estudio complementar un poco esta aproximación del IDUS, basado en una tipología de barrios y territorios. Y creemos que ahí están las contribuciones, en el fondo, de esta propuesta de metodología que busca hacer cosas un poco distintas a lo que hace el IDUS. Primero, no solamente medir el nivel de rezago, sino, y como lo mencionó anteriormente, describir las formas y los patrones de vulnerabilidad de estos territorios, ¿no es cierto? No solamente el nivel, sino caracterizar sus formas. Segundo, profundizar en las relaciones entre las distintas dimensiones de la vulnerabilidad social y urbana de estos territorios, y comparar la situación de los barrios entre ellos, y no solamente en base a un umbral preestablecido, ¿ya? Y al final, el objetivo final de eso es también identificar
un número acotado de grupos de barrio, de situaciones típicas, podríamos decirlo, que puedan orientar estrategias de intervención. Entonces, es esa tensión, ese equilibrio entre ser sensible a las particularidades de lo local y también poder generar recomendación para un número limitado de estrategias de intervención. Entonces, lo que hicimos, voy a ser bien breve sobre eso, pero podemos volver sobre estos puntos si quieren. Utilizamos distintas fuentes de datos, las fuentes del IDUS, una encuesta que levanta el programa Quiero mi barrio en los barrios, datos administrativos como los del censo, y trabajamos sobre una muestra a nivel nacional de 42 barrios para los cuales teníamos los datos completos, y la unidad de análisis va a ser el barrio, ¿ya? Estos barrios están compuestos de distintas manzanas censal, zonas censal, no entro en los detalles, pero trabajamos a esta escala. Y cómo vamos a seleccionar las variables y las dimensiones que vamos a incorporar en el análisis. Ahí nos basamos en la extensa literatura de los efectos del barrio, que quizás algunos de ustedes conocen bien, que muestran que en el fondo cómo el barrio de residencia afecta las oportunidades, los comportamientos, las decisiones de la persona. Hay 5 grandes mecanismos, ¿ya? Primero, la composición socioeconómica y demográfica de los barrios, las condiciones urbanas, la cantidad y la calidad de los servicios públicos, también el nivel de organización social y la exposición a la violencia o al delito en el barrio, ¿no es cierto? Entonces, en base a esa literatura, nosotros vamos a seleccionar un poquito más de 60 variables que vamos a distribuir en 7 dimensiones que se refieren a estas dimensiones, estos mecanismos que acabo de mencionar: composición social, composición demográfica, condiciones de entorno, servicios, cohesión social, exposición a la violencia y medio ambiente. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esa gran base, así de 65 variables para 42 barrios, entonces imagínense la tabla Excel así, imposible de comprenderla. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar una técnica que se llama el análisis en componente principal, no entro en los detalles, pero básicamente lo que hace ese tipo de análisis es sintetizar, reducir la dimensionalidad de esta gran tabla Excel para identificar variables continuas claves que permitan sintetizar la información. Y lo bonito, yo creo, de lo que hicimos es que no pusimos todas las variables en la juguera y sacamos un análisis componente principal, sino que fuimos bien cuidadosos de conducir, de realizar un análisis así sobre cada una de las 7 dimensiones de forma separada. Cosa que eso nos permitió obtener una nueva base de datos con 14 variables, ya no 65, ¿cierto?, que nos sintetizan la información que había en esas 65 sin excluir a priori, con postulado un poco así desconectado de la realidad, teóricos, podemos decir, información. Y después que tenemos esa base de 14 componentes, vamos a aplicar lo que se llama una clasificación ascendente jerárquica. Pueden solo acordarse de clasificación, es suficiente, que nos permite en el fondo distribuir, separar los 42 barrios en grupos que sean lo más similares entre ellos y que sean lo más diferente uno del otro, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser la técnica de diferenciación y de agrupación de estos barrios en base a las 14 variables que hemos identificado. ¿Okay? Esa es un poco es una técnica de análisis muy clásica que se utiliza en ciencia social para generar tipologías de barrio. Y finalmente mencionar que eso está en el informe, no lo voy a presentar hoy día, pero que también esa técnica permite analizar varios caso a caso, ¿no es cierto? Que la tipología permite generar grupos, situaciones típicas, y después uno se puede meter en la tipología para ver la situación precisa de cada barrio, ¿sí? Pero eso no lo voy a presentar hoy. Algo bonito también, que ahí voy a ser muy rápido también, pero yo creo que lo que es muy importante mencionar son 2 cosas. Primero, que se trata de una metodología que es exploratoria, ¿no es cierto? Es decir, que los resultados que vamos a obtener ahora son muy dependientes de las decisiones metodológicas que tomamos en el camino. La cantidad de clúster, la cantidad de variables, la cantidad de componentes, son decisiones que en el informe se detallan, pero que los resultados podrían cambiar en función de las decisiones que uno toma, ¿ya? Un poco. Ese es el primer punto, hay que ser entonces cuidadoso, no es como la verdad, ¿no es cierto? Y otra cosa bonita es que es un proceso súper transparente, nosotros como que acordamos mucha importancia a eso, que todos los análisis que hicimos están todos, y ahí gracias a mi asistente que está ahí en la sala, todos los análisis se realizaron en un programa de libre acceso con el script que está disponible en internet, entonces se puede reproducir. Y yo creo que eso para la transparencia de la política pública igual es algo importante.
Ya, la parte interesante ahora, todo eso ya pasó, entonces los resultados. Los resultados, entonces, como les decía, primero es analizar cuáles son los factores de diferenciación y de agrupación de los barrios en base a esas 65 variables y reducir esas 65 variables en 14 variables que aparecen acá. Entonces, aquí tienen las dimensiones, en la primera columna, acceso a servicio, entorno construido, etc. Y después, las dos variables principales que corresponden a cada dimensión. Y lo que es súper interesante es que nos permiten ver desde ya que las problemáticas de los barrios son muy diversas y que dentro de una misma dimensión hay mucha variabilidad. Por ejemplo, si uno toma la primera dimensión, acceso a servicio, tenemos una primera variable que sale, que es servicio de tipo recreativo y comunitario social, y la segunda que son servicios básicos como acceso a la salud, a la educación, transporte, etc. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la muestra que analizamos, y probablemente en más barrios del programa, pocas veces encontramos barrios que tienen los dos problemas, es decir, por ejemplo, bajo acceso a servicios de tipo recreativo y comunitario social, y además bajo acceso a servicios básicos como salud y educación, sino que son dos problemas que existen en los barrios, pero no en los mismos barrios. ¿Okay? Eso permite ver, por ejemplo, lo mismo podríamos ver, algo que nos interesa mucho, es con la cohesión variable. Vemos que hay barrios donde hay mucha desconfianza en las instituciones, muy bajo arraigo variable, es decir, la gente se quiere ir, no se quiere quedar, por ejemplo, y una percepción de discriminación por parte de los residentes. Pero eso es un tipo de problema, por ejemplo, que en otros barrios no existe, pero existen otros tipos de problemas o de potencialidades, ahora podríamos tomar al revés, que es, por ejemplo, la presencia de, o la ausencia de conductas prosociales, solidaridad y participación en organizaciones vecinales. Entonces eso nos permite ver un poco cuáles son las problemáticas y ver que, por ejemplo, no hay un problema de cohesión variable, no hay como falta cohesión en este barrio o falta cohesión en los barrios del programa, ¿no es cierto? Que es mucho más diverso. Después, bueno, no voy a detallar más la tabla, pero porque voy a los resultados principales directamente, aplicamos la tipología y el procedimiento estadístico del cual podemos conversar. Si quieren, nos sugirió seleccionar, agrupar estos 42 barrios en 3 grupos. ¿Okay? 3 grupos que representan situaciones típicas. ¿Ya? Obviamente que adentro de un mismo grupo todos los barrios no son exactamente igual, pero se parecen mucho entre ellos y sobre todo se diferencian mucho de los barrios que pertenecen a los dos otros grupos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el resultado? Eso voy a pasar porque pasa el tiempo. Aquí se ven, antes de entrar en la descripción de los voy directo a los barrios. Entonces, tenemos un primer clúster, un primer grupo, no sé cómo viene el tiempo, Pati. 12 minutos. Ya, súper. Entonces, tenemos 3 grandes grupos de barrios que salen de este análisis. El primero son los barrios que llamamos con deterioro urbano avanzado, que es una problemática bien identificada dentro del programa Quiero mi barrio, y ese tipo incluye la mayoría de los barrios, 18 barrios de 42, ¿no es cierto? Y donde vemos que hay altos niveles de deterioro urbano, malas condiciones de suministro básico, agua, luz, etc. Y esos son la principal problemática de estos barrios, pero al mismo tiempo podemos identificar vulnerabilidades, o sea, y potencialidades de estos barrios. Por ejemplo, estos son barrios que son relativamente menos vulnerables que el resto de la muestra respecto, por ejemplo, de la cohesión variable, porque hay un fuerte arraigo variable, fuerte cohesión, fuerte confianza en instituciones, niveles bajos de precariedad laboral, por ejemplo, y condiciones de vivienda relativamente favorables. ¿Okay? Entonces, para anticipar un poco, si identificamos esa tipología, uno podría decir, si yo mañana quiero intervenir en estos barrios, por ejemplo, no voy a tener necesariamente que solucionar temas relacionados con las condiciones habitacionales de las viviendas, sino que el principal problema son las problemáticas vinculadas al deterioro del espacio público. Muy diferente es la situación del segundo clúster, que ahí llamamos barrios con deterioro del vínculo social, ¿no es cierto? Que ese incluye 11 barrios, y lo importante ahí recalcar es que la casi totalidad de estos barrios, 10 de 11, pertenecen a la región metropolitana, como un problema bien de Santiago, en el fondo este clúster, donde vemos que sí hay condiciones de urbanización que son relativamente favorables y situaciones de vulnerabilidad social cercana al promedio. Entonces aquí como que quiero llamar la atención porque el corazón del programa es como deterioro urbano,
y vulnerabilidad social. Y aquí no encontramos necesariamente mucha situación de precariedad respecto de esas dos dimensiones tan claves, sino que encontramos principalmente un problema del vínculo social, como dice su título, es decir, muy bajos niveles de cohesión social y mucha inseguridad percibida. ¿Ya? Entonces eso quiere decir también, para anticipar un poco, que si mañana yo soy la persona que va a intervenir en estos barrios, quizás la prioridad no es mejorar el espacio público o no es mejorar las condiciones de vivienda en estos barrios, sino que es fortalecer la cohesión social, disminuir el sentimiento de inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante, y es importante mencionar que se encuentran principalmente en la región metropolitana que en otras regiones. Eso no quiere decir que la cohesión social está a su nivel máximo en las otras regiones, ¿no? No quiere decir que estos barrios están particularmente críticos respecto a esa dimensión. Y finalmente, otra cosa interesante que uno no suele pensar en eso cuando piensa en el programa Quiero mi barrio, quizás, son barrios con vulnerabilidad sociodemográfica. Insisto sobre sociodemográfica, que no es lo mismo que socioeconómica, ¿ya? No es exactamente lo mismo, aunque se pueda relacionar. Y ahí vemos que hay formas de exclusión que se vinculan principalmente a la alta presencia de familias monoparentales con jefatura femenina, ¿no es cierto? Y una fuerte exclusión del mercado laboral de estos hogares, ¿ya? Y esto se asocia con, además, alta percepción de inseguridad y baja confianza institucional. Entonces, aquí no tenemos, de nuevo, porque estaba en la base, por ejemplo, vulnerabilidad por ingreso, pobreza, cosas así, sino que lo que más es importante acá es la exclusión del mercado laboral, y en particular de las mujeres que son jefas de hogar. Entonces, eso es la problemática de estos barrios, pero al mismo tiempo esa metodología permite identificar potencialidades. Por ejemplo, vemos que en estos barrios, lo cual no salió en ningún otro tipo antes, hay muchas conductas prosociales, por ejemplo, y acceso facilitado a servicios comunitarios. Y probablemente es lógico, porque en el fondo muchas mujeres excluidas del mercado laboral en situación de precariedad recurren a conductas prosociales, a prácticas de solidaridad de los servicios comunitarios para poder, como estrategia de sobrevivencia, entonces se complementan dificultades y potencialidades de estos barrios. Entonces, para ir hacia las conclusiones, bueno, como lo dije, identificamos 3 grupos de barrios con problemáticas y con potencialidades bien distintas. El primer grupo, deterioro urbano, después deterioro del vínculo social, y el último, vulnerabilidad sociodemográfica. Y lo que quiero enfatizar acá es que las variables tradicionales de deterioro urbano y de vulnerabilidad social son importantes, pero el estudio muestra también, y lo valioso que es las encuestas que hacen desde el MINU en estos territorios, el rol clave de la cohesión social y de la inseguridad percibida para comprender la situación de estos barrios. Entonces, yo creo que más allá, y para futuros estudios también y futuras colaboraciones, también hay un valor agregado de la metodología que propusimos, que son 4, yo creo, 4 contribuciones. Primero, no solamente cuantificar el nivel de rezago, como lo hace el IDUS, no digo que no sea válido, sino que es un complemento. No solamente decir que este barrio está más atrasado, este está menos atrasado, sino que describir formas, patrones, identificar diferencias entre los barrios que conforman el programa. Clasificar los barrios en un número acotado de grupos que identifican claramente potencialidades y vulnerabilidades, para así identificar tipos de estrategias. Ahí vuelvo al tema del equilibrio, ¿no es cierto? Obviamente que cada barrio es particular, obviamente que cada barrio es distinto, tiene su historia, tiene su población, tiene sus problemáticas, pero con eso no se puede hacer política pública. Lo importante aquí es identificar, por ejemplo, 3 grupos, entonces podemos pensar mañana hacer 3 tipos de intervención. Eso es como el equilibrio del cual estaba hablando. Y bueno, esas son las 2 principales que quisiera regalar. Entonces, las recomendaciones que salen un poco de este estudio, de las cuales vamos a conversar, por supuesto, es que primero, efectivamente, las intervenciones del programa podrían adecuarse en función de cada clúster identificado. Y también lo que queríamos destacar desde el COES es que invertir y fortalecer en la cohesión social y en la inseguridad podría favorecer en todos los barrios, ¿no es cierto? Como que es una problemática un poquito más transversal que salió del estudio.
También algo que no se menciona mucho es considerar la complejidad de la vulnerabilidad socioeconómica, no solamente pensar en no tengo ingreso, entonces no puedo comprar, sino que pensar mucho más en la exclusión del mercado laboral, que por supuesto es el camino hacia el ingreso, pero es como un pasito antes, ¿no es cierto? Y sobre todo de la población femenina en estos casos. Y también algo que no hemos tocado mucho en la presentación y en el informe, pero creo que en el futuro estudio sería interesante. Este estudio muestra la relación que existe entre las variables, las correlaciones que hay entre las variables. Entonces, tratar de anticipar y de pensar o de generar incluso un modelo que permita entender y anticipar cómo las acciones en un ámbito pueden tener efectos sobre otra dimensión. Por ejemplo, yo mejoro el espacio público, me va a mejorar la cohesión social. O yo mejoro el acceso al servicio comunitario, me va a facilitar el acceso al mercado laboral de las mujeres. ¿Ya? Pensar un poco en los efectos así de derrame que se pueden dar al intervenir. ¿Ya? Y finalmente, considerar la diferenciación de la estrategia según la ubicación de los barrios, que vimos que hay patrones geográficos bien distintos. Y hay muchos otros próximos pasos posibles, pero eso los dejo para la discusión. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Fuente, y muchas gracias, subsecretaria, por su presencia. Bueno, a continuación vamos a escuchar los comentarios de la profesora académica Alejandra Luneque, quien es académica del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, también investigadora adjunta de COES. La invito a pasar adelante. Ella nos va a comentar el estudio, pero además aprovecho de hacer pasar al panel que viene a continuación, que está compuesto por Matías Medel, encargado del área de estudios del programa Recuperación de Barrios, por favor adelante, Antonio Mardones, del área social de la Seremi Mingo, y además Diego Zofger, quien es secretario ejecutivo del programa de Recuperación de Barrios. Entonces, una vez hechos los comentarios de Alejandra, te dejo a ti, Mónica. Adelante, por favor. Mónica Flores, asesora del Departamento de Gestión Urbana, quien va a moderar el diálogo entre todos. Por supuesto, pueden hacer eco de las palabras de Alejandra y, por cierto, su propia experiencia dentro del programa. Adelante. Me voy a parar mejor porque para que me escuchen. Gracias por la invitación a todas las instituciones convocantes. Me pidieron traducir, conversar sobre los resultados del estudio. Bueno, lo primero, y he querido como traducirlo más bien a algo que sea como de interés o que les haga sentido a los equipos que trabajan en el terreno, a las comunidades que también son los co-constructores de estas infraestructuras públicas, procesos sociales en cada uno de los barrios. Quiero Mi Barrio es un programa antiguo, ya es una política de Estado. Me tocó conocerlo el año 2005 en su diseño y después en el 2006 en su lanzamiento. Y he venido siguiendo a lo largo del tiempo cómo el programa ha ido cambiando, mutando y haciendo eco también de todos estos insumos que vienen desde el entorno, ¿no? Dicho eso, yo creo que el estudio nos muestra varias cosas que las voy a traducir en logros, desafíos, oportunidades y amenazas para nuestro programa y para el logro y el éxito del programa en los territorios. Sin duda no quiero referir nuevamente al trabajo metodológico que implicó, los pasos que se siguieron, pero que lo dijo mi antecesor, esto es una metodología que permite ver cómo las variables se interrelacionan en la realidad social, ¿no? A pesar de que nosotros tratamos siempre de generar tipos ideales, al final también es una metodología que permite ver cómo esa complejidad social puede ser reducida para poder ser intervenida a través de dispositivos, políticas y programas del Estado. Pero también nos muestra, y lo dijo la subsecretaria, que en el fondo también nos permite pensar el programa en un 5.0 y a estas alturas sí puede ser los programas de gobierno, los gobiernos que han pasado por el programa, no el programa que ha pasado por los gobiernos, sino los gobiernos que han pasado por el programa, y ver qué capacidades tienen de flexibilizar o adecuar y ser más pertinentes las intervenciones en cada uno de ellos, sin tener, como decía, que adecuarse a cada uno de los territorios, porque eso claramente no es posible. Y también nos muestra, quizás es una amenaza, pero también un desafío. Yo creo que a pesar de toda esa variabilidad y esas particularidades, la metodología muestra que aquí hay también
ya sea porque se eligen los barrios por esas características comunes, que hay una homogeneidad social igual en todo ello. Todos ellos comparten en alguna parte alguna característica similar y que los hacen ser seleccionables por parte de la política pública. Lo que a mí me pasa con eso es que, y esto lo he visto en el territorio, es que a veces al Quiero mi barrio se le piden cosas que el Quiero mi barrio no es capaz de cumplir. Entonces, de alguna forma, pone en tensión lo que he llamado las variables macroestructurales con el enfoque más bien ecológico y barrial que tiene el programa en sí mismo. Lo digo porque a veces se le piden soluciones que tienen que ver con políticas públicas de mucho mayor alcance y que el programa no considera y que no va a considerar, pero que quizás debiera considerar un poco lo que dijo la subsecretaria en interrelación con otras intervenciones sociales de otros ministerios intersectoriales, digo, o también ciertos lineamientos que pudieran ser trabajados a multiescala. O sea, hay problemas que son estructurales, como los de salud, educación, etcétera, que afectan la vida vecinal y que correlacionan esa variable a esa microescala, pero que una mirada solo en la escala comunitaria o barrial es mucho pedirle a la comunidad y al barrio que se haga cargo de variables que son mucho más estructurales. Por tanto, pone eso en tensión el estudio porque señala que hay diversidad, pero básicamente también todos estos barrios que, no sé cuántos barrios son, 800 barrios ya a nivel nacional, no los del estudio, pero en general, comparten estas características. Yo creo que pasar a una mirada de cómo el programa puede combinarse, coordinarse con iniciativas que son de escalas comunales o intercomunales en ciertos aspectos, es un desafío que yo creo que hay que tratar de resolver. Para que tampoco la evaluación del programa, yo he realizado evaluaciones de la LITE o evaluaciones en las comunas donde en realidad le piden que al programa Quiero mi barrio que se haga cargo de los problemas de violencia. Entonces el mandato del programa no es la violencia o no es la inseguridad, lo que pasa es que lo tiene como línea intersectorial. Pero básicamente hay mucha crítica que tiene que ver con este peso. Entonces quizás desafía al programa a pensar intervenciones multiescalares en una agencialidad con otros, con otros del mismo ministerio, ¿no? Que es un poco el plan Ciudades Justas y para allá va. Lo segundo es que yo creo que en esta misma deriva también muestra lo importante y a la luz de cómo se correlacionan las variables que en todas ellas sale la dimensión institucional, que no está tan recogida directamente en el programa, pero sí habla de la diferencia que hace en la vida comunal y en un barrio cuando hay presencia del Estado o no hay presencia del Estado. Y esto es re importante porque finalmente en muchas localidades lo único que hay del Estado es el Quiero mi barrio o algún programa pequeñito del ministerio. Entonces, por eso se le terminan pidiendo más cosas a un programa público. Y esa dimensión institucional no es menor, porque básicamente lo que nosotros vemos es que en el estudio se muestra cómo la desconfianza en las instituciones públicas moldean variables como la cohesión social, o sea, sale presente en muchos de los barrios, y por tanto es necesario ver también, esto lo conversábamos el otro día, cómo en qué parte de la intervención, no sé si la selección o después tener una dimensión que permita pensar en cómo el municipio se va a hacer cargo de la intervención en el territorio. Porque uno lo que ve en los barrios, yo trabajo en barrios y he estado en varios de estos barrios, he visto que muchas de las intervenciones de los inmobiliarios públicos o las infraestructuras de plazas, parques, etcétera, que instala el programa, quedan botados después porque los municipios no se hacen cargo del área verde, de la manutención, la activación social que se produjo al principio, después ya no sigue porque el deterioro físico del área pública desarrollada no continúa. Entonces también pensar un poco en cómo diseñar un plan de gestión o que el municipio pensara no solamente en un compromiso, sino que les presente un plan de gestión del espacio público que a lo mejor no va a tener recursos propios, pero tendrá que hacer una cogestión con otros presentes en el territorio para que ese espacio no quede botado. Eso sí se observa bastante en muchas localidades. Y es ahí donde, y en ese deterioro, porque el municipio no se hace cargo, después que el programa estuvo 4 años, que es harto tiempo, vuelve la desconfianza institucional. O sea, en el fondo,
la ciudadanía, los vecinos, las vecinas que vuelven a creer en el Estado porque se responde a una necesidad microlocal, barrial, etc., después de 5 años o 6, no hay más inversión en esa plaza de esa localidad y vuelve la desconfianza institucional. Llegaron, vienen un tiempo, se van. Eso es lo que dicen los vecinos. Por tanto, incorporar esta dimensión de la confianza en las instituciones, cómo se proyecta en el mismo programa, en las intervenciones del programa, de alguna forma, para involucrar a otros, el municipio, una empresa privada, el gobierno regional, no sé, dependiendo de la localidad, a mí me parece que es bien relevante, porque la desconfianza en las instituciones incide en la segunda dimensión que se menciona acá como deterioro de la cohesión en los barrios, por ejemplo, de Cluster 2, en la cohesión social deteriorada, o presentan mucha inseguridad. La inseguridad no es solo frente al delito, entonces muchos de saben que no me dedico solamente a los temas humanos, sino a la violencia urbana y la inseguridad. El temor al otro y el temor al delito está cruzada por la desconfianza con el Estado y las instituciones públicas. Entonces, hacernos cargo de la dimensión institucional va a mejorar las otras dimensiones y las otras variables que están medidas en esta investigación. Lo tercero es también referirme a la oportunidad que abre, quizás se pone como en negativo la caracterización de los grupos 2, ¿no? de cómo la cohesión social está produciendo territorios barriales y apuntar sobre eso. Y en esto se señala, en el fondo, que habrán localidades donde no es de infraestructura pública, pero sí habrá que hacer un plan mucho más de mejorar y fortalecer los vínculos sociales, que en el fondo la infraestructura sea no el foco, sino la excusa para trabajar sobre los vínculos y los relacionamientos sociales que existen en esos territorios. Porque la cohesión social produce territorio y produce territorialidades. Y desde ese punto de vista, que también salió hoy, especialmente en Cluster 3, es cómo nos hacemos cargo de aquellas formas de organización que son propias de los cuidados vecinales, del cuidado del género, de todas esas conductas y actitudes y relaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con reconocer y fortalecer lo que ya existe. O sea, no ir a generar nuevas formas de vinculación social a través del programa, sino que esos cuidados, que esas guarderías infantiles, nosotros las vivimos mucho en Bajos de Mena, por ejemplo, cuando las pequeñas cajas escaleras se convertían en los espacios de cuidado para las familias en los blogs. Ir a identificar esas como conductas prosociales, se llamó acá, esas formas de cuidado vecinal, a mí me parece que es importante, no solamente ir al déficit, sino a promover lo que ya existe. Y lo segundo también, y que tiene que ver con la inseguridad, pero también es cómo mejorar la percepción de las violencias. Aquí se mide percepción de riesgo, se mide inseguridad y percepción de protección del Estado en la variable de inseguridad, pero también hay otras violencias que a lo mejor podrían ser incluidas metodológicamente. Riñas, lesiones, gritos de los espacios públicos, etcétera, que sin duda afectan la relación con los votos, especialmente en una dimensión, una variable que en este estudio sale menos, porque se usó el censo en 2017, que tiene que ver con la población migrante en Chile. Hoy día sí está causando muchos conflictos vecinales y cómo poder trabajar desde la cultura de la paz o la negociación pacífica del conflicto comunitario, el vínculo y la confianza interpersonal que sí inciden sobre la dimensión de cohesión social. Un cuarto punto, que también arranca de lo que señalaba Cristina antes, es cómo pensar una relación más directa entre cohesión y la infraestructura pública que se instala. Aquí, pensando por ejemplo en la mayoría de los casos que era el Cluster 1, ¿no es cierto?, los barrios que tienen más deterioro físico, urbano que social o sociodemográfico, y pensar también en, por ejemplo, y tiene que ver con lo anterior, en estas políticas de cuidado, las políticas de género, ¿no? O sea, que las infraestructuras estén asociadas hacia allá, pero también pensar en que los inmobiliarios, y esto tiene que ver con quién participa en el programa, y esto no es inocuo. O sea, muchas veces el programa cae desde la selección del alcalde, ¿no es cierto?, y que tiene criterios políticos y tanto sabemos que eso es parte de lo que tenemos que tratar de cotejar, negociar en la intervención.
pero finalmente también muchas veces terminamos trabajando con mujeres más adultas que pertenecen a organizaciones territoriales formales o reconocidas por la MUNICEF. Y eso deja a muchos otros grupos sociales fuera, los jóvenes, los adolescentes. Normalmente lo que uno ve muchas veces más son sedes vecinales o son plazas públicas, muy orientada a la mujer adulta mayor, adulta o adulta mayor. Porque no pensar que era una variable importante en las mujeres con niños, mujeres jóvenes con niños pequeños, en los jóvenes y en los adolescentes que generalmente quedan fuera de estas integraciones. Pero para eso el barrio tiene que tratar de trascender el límite social que le impone el municipio. Hay unos textos maravillosos que son argentinos que dicen por qué van los que van y que estudian por qué ciertas personas son las que siempre, muy en la teoría de los análisis de clientelismo político, ¿no? Pero al final de eso el programa va a estar siempre focalizado en ese, nosotros los sociólogos hablamos del horizonte social, en ese horizonte social, o sea, los amigos de la amistad. Y quedan muchos otros afuera, donde se juega mucho más la inseguridad porque no los conozco, o básicamente el vínculo y la confianza interpersonal, que son uno de los drivers más importantes en términos de la cohesión social barrial. Y por último, que sale un poco menos, pero me va a referir al clúster 2, que cuando vi los nombres de los barrios me imaginé que eran esos barrios. Y claro, acá no está medido, no es rol del programa, pero claramente tenemos un problema de violencia un poco más organizada en ese tipo de barrios. Y allí, no solo la percepción de inseguridad o más bien la confianza interpersonal, la confianza institucional, no, es que tenemos problemas de mucha balacera y de determinadas incivilidades que inciden negativamente si yo salgo al espacio público o no, o cómo me voy a vincular con los vecinos. Yo creo que eso es un desafío. Para un programa como esto, entiendo que ya hay trabajo intersectorial y que implica en esos barrios trabajar en una escala distinta, porque eso no solo sobre el nivel del barrio, o sea, si yo intervengo y voy a trabajar, no sé, con el Ministerio Interior y la policía en este barrio, voy a tener un estilo hacia afuera, al barrio del lado, y eso sí se vio, por ejemplo, en los barrios de la Santa Adriana, con la Salta Olga. Los primeros años de este programa se veía que cuando se trabajaba en el desplazamiento criminal iba inmediatamente hacia el lado, entonces después entraba el otro barrio inmediatamente a la lista del quiero mi barrio, porque estamos desplazando el delito y la violencia. Desde ese punto de vista, esos barrios tienen que pensar intervenciones multiescalares y sobre todo multisectoriales, porque es un problema que desde el urbanismo tiene limitaciones para poderse hacer cargo de las violencias más organizadas y más complejas, que son las que hoy día no están afectadas. Eso básicamente. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante los distintos ámbitos de análisis, y aquí en el panel vamos a ir conversando al menos 3 ámbitos de posible trabajo a partir de este estudio y del debate que se genera en torno a esto. Entonces, lo primero, destacar la importancia de las herramientas de medición, que fue algo que mencionó la subsecretaria. El IDUS, Índice de Deterioro Urbano Social, se aplicó por primera vez el año 2022. ¿Ya? Antes había herramientas como encuestas, pero estamos recién viendo los primeros resultados y nos abren, digamos, las puertas a dialogar con la academia, por ejemplo, y a pensar estrategias en base a esas mediciones. ¿Ya? Eventualmente vamos a tener un IDUS de salida, entonces vamos a poder medir el impacto efectivo del programa en el territorio. Entonces, a partir de eso, digamos, de esa premisa, preguntar a Matías Medel ¿cuál es la importancia de el desarrollo de este tipo de herramientas con enfoque espacial para caracterizar los barrios a intervenir desde tu labor como geógrafo del equipo? Bueno, yo creo que en primera instancia hay que destacar que el enfoque territorial tiene que ir siempre asociado a un enfoque espacial. La importancia del enfoque espacial es que nos permite leer el territorio o el espacio intervenir, los barrios en este caso, a través de capas. Como tú nombras, como ha dicho Alejandra, la subsecretaria, como destacó Cantán también,
La importancia de tener una lectura como de capas en el territorio nos permite ir focalizándonos en problemáticas y al mismo tiempo en oportunidades que presenta cada territorio. Al momento de leer de forma de layers o capas, como se nombra comúnmente en la geografía, es que nos permite focalizarnos en puntos específicos y reconocer cómo estos puntos específicos también van repercutiendo, ya sea positivamente o negativamente, en distintos aspectos del espacio intervenido. Entonces, en este sentido, considero que el enfoque territorial y sobremanera espacial que ha tenido el programa este último tiempo a raíz de este nuevo indicador IDUS es que nos ha entregado una herramienta que deja de lado un poco, sin desmerecer los trabajos previos, pero como el entendimiento del territorio como un lienzo en blanco, el que uno entra a intervenir, sino que también al mismo tiempo reconocemos la historia y los enfoques que podemos entregar como profesionales urbanos a estos territorios degradados. Entonces, insisto en este punto, la importancia del enfoque espacial territorial es la posibilidad que nos entrega uno de desagregar problemáticas, entender el territorio como por distintas capas y al mismo tiempo el hecho de tener un indicador que consolida estas capas nos permite también reconocer como, bueno, a cuán lejanos estamos para tener un estándar mínimo que el que requiere el programa. Muchas gracias, Matías. También se destaca la posibilidad de, por ejemplo, que nos mostró este estudio, de comparar unos barrios con otros, de ver la posición relativa de cada uno de estos barrios respecto al otro a nivel regional, a nivel país, y esta posibilidad también de identificar problemáticas y potencialidades comunes. Te pregunto también, Matías, ¿cómo la academia, el sector público, el mismo equipo del programa Barrios, las vecinas y los vecinos aportan tanto a esta herramienta y al trabajo de largo aliento de mejora de la política pública? Yo creo que el aporte de los distintos actores de la sociedad, ya vayamos del sector público, academia, sector privado también, y vecinas y vecinos, una instancia que ejemplifica esto es este conversatorio. La importancia de tener datos como nos da Alejandra, como destacó Cantán también, nos permite como medir, tener como un parámetro de medición común, es como vamos a medir manzanas con manzanas, por lo tanto el indicador nos permite esa potencialidad. No sé, como ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces hacer capacitaciones a nivel nacional y voy a un barrio, no sé, del Maule, por ejemplo, y yo le comentaba a los equipos barriales, decía, yo no conozco tu territorio, para nada, yo no estoy inserto en él, no soy un capitán en Maule, pero si yo veo estos indicadores, me imagino que los problemas pueden estar por aquí, por aquí, por acá, y ellos me decían, claro, eso es lo que está pasando con el simple hecho de espacializar el dato, por una parte. Lo que comenta Cantán también, como el tener tipologías de barrios también nos permite reconocer como ciertas políticas que pueden dirigir y prever problemáticas y tener como una lista de ciertas soluciones. No vamos a estandarizar todos los barrios, cada barrio tiene su particularidad, su historia, su construcción, sus problemáticas, pero sí tenemos como un set de posibilidades a tomar. El hecho que también Alejandra nombraba de que hay ciertos quizás temas que no estamos tomando, quizás por falta de datos o porque todavía la política no se adecua, pero el hecho de tener esa como retroalimentación también nos permite a futuro ir modificando nuestras políticas. Y por último, los equipos barriales y también las vecinas y los vecinos son el pilar fundamental de la construcción política. Si ellos nos dan a entender en qué partes nos equivocamos, en qué partes tuvimos buen acercamiento y hicimos buenas políticas, nosotros vamos a absorber estas soluciones o también problemáticas y vamos a ir construyendo nuevos documentos, nuevas orientaciones. Los equipos profesionales, tanto de la CEREMI y los equipos barriales que comúnmente se van repitiendo,
también absorben estos conocimientos y es responsabilidad de nosotros el levantar esta información y procesarla y ir plasmándolo cada vez más en un documento guía, que insisto en el punto, no es un documento que te va a cerrar en un marco, sino que simplemente te va a decir como, ojo, ciertos barrios que tuvieron ciertas problemáticas quizás iguales o similares a las tuyas, tomaron estas herramientas y lograron estos resultados. Ve tú si lo toman o no lo toman, pero nosotros estamos por lo menos dándonos el tiempo de reflexionar y plasmar los conocimientos en políticas, en documentos. Muchas gracias, Matías. Destacable, yo creo, algo que mencionaba Quentin al presentar el estudio, esta tensión entre las identidades y características de cada uno de los barrios que pueden recoger los equipos, que pueden conocer los vecinos y vecinas, con la necesidad de medición y estandarización de las políticas públicas, recomendaciones y lineamientos a nivel más general, y tratar de buscar una escala intermedia entre, digamos, los lineamientos generales del programa, las características particulares y qué hay entre medio. A lo mejor creemos que por ahí puede ir aportando esta herramienta como el IDUS. Como segundo panelista, Diego Sofio, el encargado del programa Barrios, te pregunto que nos comentes a partir de los resultados del estudio, ¿qué estrategias podría abordar el programa para mejorar la efectividad de las intervenciones a partir de las tipologías barriales detectadas en el IDUS? Muchas gracias, Mónica. No está de más agradecer nuevamente al equipo COES, a Cantán, que estuvimos trabajando ya hace casi un año para sacar esta tipología de barrios, y también como el programa, en estos ya 20 años, nuevamente se vuelve a acercar a la academia. Este es el primer estudio que tenemos durante esta administración, esperemos que lleguen muchos más, y ahí también actualizo con algunos datos. Este es el programa más grande que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estamos ya en 840 barrios, actualmente estamos en 310, entonces es un volumen gigantesco de intervenciones territoriales a nivel país, y ahí entendemos de que la población que vive en estos barrios tiene problemas que son macrosociales, así se establece también en el estudio, y que al programa se le exige como Estado que lo venga a solucionar, y que el programa, si bien no va a poder abordarlo de la manera más correcta o no tiene las capacidades simplemente, es porque también son territorios que han sido vulnerados en sus derechos y que han sido vulnerados por el Estado. Y el programa Quiero Mi Barrio, al ser un programa de Estado, tiene que aportar a generar esta derecha. Y muchas veces me pasó cuando yo era equipo de barrio, decía esta frase que era bastante terrible, pero quizás para ustedes vecinos esta es la única oportunidad que el Estado va a llegar acá. Entonces, aprovechar la instancia de la participación, de poder alimentar al equipo de barrio que está acá presente para poder solucionar estas problemáticas. Muchas veces estos territorios, y así lo dicen los vecinos, son los patios traseros de las comunas, nunca han sido escuchados, entonces que llegue un programa a poder escuchar, levantar demanda y poder generar soluciones me parece fundamental, siempre a la escala que tiene el programa. Eso es bastante importante. Cuando hablamos de estrategias, lo primero que quizás se viene a la mente es presupuesto. Chile se mueve bajo niveles presupuestarios para poder generar gestiones o algo, pero no necesariamente el presupuesto va a incidir en un 100% en la mejora integral del territorio si es que no vamos con una comunicación de carácter estatal con y para los vecinos. Y eso me parece fundamental que se pueda generar. Cuando hablamos, por ejemplo, del clúster número 1, que hay un deterioro urbano elevadísimo, y es también porque estamos llegando al territorio donde quizás no debimos haber llegado, o sea, territorios con problemáticas de agua, por ejemplo, o de alcantarillado. El programa no puede acceder a eso, y eso también lo podemos modificar hace poquito, entonces ya podemos llegar con un territorio un poco más consolidado y no llegar con problemáticas que con el presupuesto que tiene el programa no lo puede acceder. Entonces, cuando se menciona que hay un deterioro urbano, necesitamos agilizar recursos monetarios para poder mostrar obras y que se puedan agilizar
y utilizar de la mejor manera con el componente social. Entonces, en ese sentido, una de las grandes estrategias es adelantar los recursos desde ya con un municipio donde él ya pueda identificar y decir, yo necesito todas estas soluciones, y cómo nosotros como programa Barrios nos adelantamos y no esperamos quizás un diagnóstico tan amplio, porque tenemos que llegar a bases mínimas. Esto lo hemos hablado bastante con el equipo. Si vemos que hay un barrio que tiene falta de luminaria, quizás no necesito un plan maestro de aquí a un año para recién decir, falta luminaria, sino poder llegar con una base mínima de adelantamiento de recursos es fundamental. Cuando también se habla de deterioro urbano, el programa es incapaz con los recursos que actualmente tiene de poder disminuir esa brecha de manera óptima. Por lo tanto, tenemos un deber de ir a buscar un nivel multisectorial. Y ahí es fundamental Subdere, es fundamental el GORE, es fundamental el mismo ministerio con sus líneas programáticas, es decir, la DPH con DS27, también cómo se vincula ahí. Creo que es un rol no solamente de aumentar recursos, sino también de aumentar las conversaciones de carácter estatal. Entonces ahí la estrategia multisectorial yo creo que es fundamental. Cuando también hablamos de la estrategia es también diferenciar estos tipos de recursos, y por ejemplo en el clúster número 2 hay 100% de acuerdo, la mirada de inseguridad que por ejemplo tiene los clústeres número 2 no se van a resolver con la perspectiva de una unidad de 500 viviendas, sino que también tiene una característica un poco mayor. De ahí en términos de cómo aumentamos la cohesión social y cómo lo hace el programa, ahí es fundamental el plan de gestión social, de que quizás se necesita otro acompañamiento social en el territorio con una expertise y que pueda complementar a la sociedad con el equipo de barrio un poco más fortalecido desde una perspectiva social, quizás no tan urbana. Entonces ahí también puede haber cierto tipo de estrategia con respecto al clúster quizás número 2, y en el número 3 que me parece que es el más dramático, porque acá hay algo que está bastante oculto y que lo decía también Cantán, que no es solamente los ingresos monetarios hacia las familias, sino que yo creo que también acá hay algo bastante oculto, y yo creo que todos los que hemos estado acá trabajando en el barrio y en los territorios sabemos que la crisis de los cuidados acá es la que está pegando fuertemente. Es decir, familias monoparentales, con jefatura femenina, no hay procesos de simultaneidad, por ejemplo, no hay procesos de reducir las brechas de cuidado, ni mucho menos de reconocerlas, por ejemplo. Entonces, poder apuntar a una vinculación con Chile Cuida, con el Ministerio de Desarrollo Social, que ahí también dentro del subfactor para seleccionar las comunas entra el Quiero Mi Barrio, para entender de que el cuidado no es familiar ni tampoco sobre todo exclusivamente a la mujer, sino también es que el cuidado tiene una perspectiva territorial, por ejemplo, y la solución también tiene que tener una perspectiva en ese ámbito. Entonces, poder apuntar al programa a un vínculo mayor con Chile Cuida, por ejemplo, y con las políticas de cuidado, yo creo que también va a poder generar una brecha superior ahí, porque efectivamente lo que está diciendo esto es que hay una crisis de cuidado que no la estamos viendo, pero que siempre ha existido. Otra estrategia que nos parece bastante importante es cómo estos resultados se pueden anticipar. Y ahí también, como el programa es de carácter concursable, es como el municipio ya puede insumar o ya tener insumos necesarios para decir, este barrio corresponde quizás a una tipología A, B, C, y no también esperar eternamente. El programa se le critica mucho, es un programa muy amplio, estamos 5 años en los territorios, en el mundo ideal, y hay otros que se van demorando un poco más. Entonces, adelantar los procesos de los resultados con un fortalecimiento institucional a través de los municipios es fundamental. Otra cosa que creo que es bastante relevante, que también se menciona en el estudio, tener esto desde una perspectiva geográfica.
es muy relevante. Sabemos que, por ejemplo, el tema de costos de materiales para, por ejemplo, bajar la brecha del clúster número 1 en Aysén, por ejemplo, o sea, se elevan los costos infinitamente. Entonces, tener una perspectiva geográfica puede alimentar aún más este estudio, y que ojalá con los posteriores, que ojalá así sean, se pueda generar una perspectiva de carácter geográfico ahí. El otro día, conversando con los chicos de la región metropolitana, salió algo bastante interesante, de que también el tipo de barrio, o por ejemplo el tipo de vivienda que se está interviniendo, puede también tener una connotación importante en el proceso de cohesión social. Por ejemplo, no es lo mismo estar en viviendas Cordi hace un par de décadas que un condominio social. Efectivamente son diferentes las dinámicas que se generan ahí, y también el proceso también de cuándo fueron creados estos barrios, cuándo fueron intervenidos, también tiene otro tipo de lógica. Nosotros estamos trabajando en barrios de carácter más antiguo, donde se añora aún el proceso de barrio. Me acuerdo cuando nosotros éramos un barrio, y en ese sentido las estrategias que se puedan tomar va de la mano de la academia. Los estudios son para tomar cierto tipo de decisiones, y esperamos con este primer aproximación de clúster o tipología poder tener un desarrollo un poco más importante para tener cierto tipo de definiciones y estrategias a barrios que son diversos, pero igual de alguna forma tenemos que agruparlos para tomar cierto tipo de decisiones que esperamos que no sea solamente de carácter económico, sino más bien con una perspectiva estatal e integral. Muchas gracias, Diego. Bueno, se destaca por un lado eso que tú llamabas la capacidad de conversar en el Estado y de quizás llegar a los territorios de manera conjunta con otros programas de otras carteras que también tengan una lógica territorial y una lógica de infraestructura urbana, en los casos que esa sea la mayor necesidad. Y, por ejemplo, ¿por qué no trabajar con la Subsecretaría de Prevención del Delito en aquellos barrios en que se detecte que ahí se forja una de las principales problemáticas en todo lo que tiene que ver con la inseguridad y también con las incivilidades y la rotura del vínculo social, como mencionaba Alejandra y se mencionaba también en el estudio? Por otro lado, la diversificación de los recursos y la capacidad de anticiparse a ciertas problemáticas que son evidentes sin tener que esperar a los procesos propios del programa, propios del diagnóstico, sino que también tener una componente de información que venga de parte del municipio al momento de postular y también pedirle al municipio una cierta estrategia, tanto como para iniciar como para cerrar y continuar el programa, que era algo que también mencionaba Alejandra. Como la tercera panelista, Antonia Mardones, del área social de la región metropolitana del programa Barrios, quisiéramos debatir sobre todo de los resultados asociados al clúster llamado clúster número 2 de deterioro del vínculo social. Ahí destacar que el estudio, la metodología que utiliza se basa en comparación de unos barrios con otros. Entonces, como comparamos todos los barrios a nivel nacional, se formó este clúster que es propio de la región metropolitana, que nos habla de dinámicas de fuerte desconfianza con las instituciones, de una cierta ruptura del tejido social. Pero por otro lado también sabemos que cada uno de estos barrios tiene su identidad y sus dinámicas particulares y propias, así como también ciertas potencialidades, como por ejemplo lo que comentaba Alejandra, aquella práctica de utilizar las escaleras como espacio de cuidado comunitario en Bajos de Mena. Es una potencialidad porque la práctica está, pero sin embargo la infraestructura era la mínima posible. Entonces, consultarte, Antonia, en primer lugar, a partir de los resultados expuestos en específico de este clúster número 2, ¿cómo se percibe desde el trabajo en los territorios esta problemática de la desconfianza en las instituciones en la región metropolitana? Bueno, primero que nada quisiera dar muchas gracias a esta instancia. La verdad que son instancias que se añoran mucho desde por lo menos la región,
como espacio de fortalecimiento también de todo lo que son nuestras experiencias con la academia, que es muy necesario. Bueno, contarles que cuando nosotros subimos los resultados a nivel regional, al principio tuvimos cierta reticencia con el estudio porque añorábamos un poco el tema de hacer tipologías de barrio para poder hacer una intervención diferencial a los distintos tipos de barrios, ¿sí? Y fue como chocante ver que éramos un solo clúster. Entonces fue como, pero ¿cómo? Nosotros a nivel regional también consideramos que hay diferencias no solamente de uno a uno, sino también como ciertas tipologías. Pero después cuando nos pusimos a mirar bien los resultados, a estudiar el estudio, valga la redundancia, fue muy interesante ver que la cohesión social efectivamente a nivel regional es una problemática que se da y que se daba también en los barrios, porque este es un estudio que es recopilando antecedentes de los barrios de ejecución 2022. Sin embargo, los barrios de ejecución 2019 y 2020, que no tenían el IDUS, que venían con una metodología de establecimiento de problemáticas, que es el árbol de problemas, nosotros nos pusimos a mirar cómo habían sido los árboles de problemas de esos años, y fue súper interesante porque todos estos árboles de problemas apelaban al tema de la cohesión social. De hecho, saqué algunos que era deterioro de las relaciones vecinales, deterioro de la cohesión social, débil cohesión social en el barrio tanto, deterioro de las interacciones sociales en el espacio público. Entonces, finalmente, eso fue súper interesante porque fue, bueno, finalmente, efectivamente, tenemos esta temática común que nos diferencia del resto de las regiones y que nos diferencia de los diferentes clústeres. Y bueno, de alguna manera hemos dado respuesta a dichas problemáticas de una manera bastante integral, creo, y ahí, no sé, creo que todos lo han nombrado un poco, pero tiene que ver con el tema de la multisectorialidad, que es fundamental, sobre todo porque las problemáticas son muy amplias, como para poder, porque no es el sello del programa está en lo urbano, ¿sí? El urbano obviamente y en lo social, el fortalecimiento del tejido social. Sin embargo, hay una serie de problemáticas como la salud, la educación, en fin, que tienen que ver con cuando las intervenciones han sido exitosas, pasan también por la intra y la multisectorialidad. Entonces ahí también se genera este tema de la desconfianza en las instituciones, es algo que pasa también por no solamente la desconfianza en las instituciones, sino la desconfianza con el otro, ¿sí? La desconfianza hacia el vecino, la desconfianza hacia las organizaciones vecinales. Y lo que hemos visto es que cuando hacemos trabajo de fortalecimiento de las organizaciones sociales, lo que empieza a generar es confianza en las propias organizaciones y en los vecinos, y eso es una base para volver también a la confianza con las instituciones, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, tanto desde el plan de gestión de obras como desde el plan de gestión social, por lo menos en los años 2019-2020, lo que se hizo fue tratar en el fondo de abarcar esta misma problemática, que es la que se está resaltando en el estudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde el plan de gestión social teníamos el fortalecimiento de las organizaciones y el fortalecimiento de la identidad, porque hablábamos también que no solamente tiene que ver con la desconfianza en las instituciones, sino también con el arraigo y la identidad barrial, ¿sí? Y que ese ha sido también un punto sumamente relevante como de trabajo, y más que el fortalecimiento de la identidad a partir de la historia barrial, ¿sí? El fortalecimiento de la organización creo que es uno de las estrategias centrales en el mejoramiento de la cohesión social, ¿sí? Por parte del plan de gestión de obras, lo que sí ha sido sumamente relevante es el mejoramiento o tal vez también la construcción, porque muchas veces tiene que ver con el deterioro o con la inexistencia de infraestructura comunitaria. Entonces las sedes sociales básicamente son espacios en que cuando se mejoran o se construyen, generan también más cohesión social. Y cuando hablábamos del tema, claro, de que en algunos clústeres, en este caso la cohesión social, pero no el tema de la vivienda, bueno, la verdad es que están igual, de alguna manera, muy interrelacionados, ¿sí? Entonces,
Entonces ahí el tema de la intrasectorialidad, y como llega la intrasectorialidad, es decir, vivienda y pavimento, cuando llega antes del programa también empieza a generar una confianza, porque el programa con las obras se demora muchísimo. Y eso va a generar, es como un arma de doble filo, por decirlo así. Finalmente llegan muchas veces después de la fase 2, que es la fase 2 es la implementación. Entonces, obras más pequeñas como pavimentos van generando más confianza desde los vecinos en que finalmente el programa va a llevar a cabo lo que dice que va a llevar. ¿Sí? Un poco eso. Y también comentar, no me acuerdo quién comentaba la importancia del municipio, me parece que los tres, bueno, todos. Creo que de los elementos como que son muy relevantes para el tema de la confianza en las instituciones y la cohesión es cuánto se vincula y cuánto se hace presente el municipio en los territorios. Porque el municipio nosotros creemos que está a partir del equipo de barrio, el equipo barrial, ¿sí? Pero el equipo barrial, que yo creo que es como la piedra angular de la generación de confianza, muchas veces queda como para la comunidad como los chiquillos, porque no los reconocen como parte de la institución. No son la Seremía de Vivienda y Urbanismo, no son el municipio. Entonces, cuando eso yo creo que es un punto que hay que ver cómo los mismos equipos se hacen parte como de la institución y cómo eso llega comunicacionalmente a los vecinos, porque finalmente se personaliza mucho, son los chiquillos y del ministerio poca idea, o sea, como en ese sentido. Y bueno, y cómo se vinculan las otras instituciones también, hablando de la multisectorialidad, como importante eso hacer llegar. Y en ese sentido, por lo menos a nivel regional, hemos tenido muy buena experiencia con temas de seguridad, no solamente temas de seguridad situacional, sino como con temas de prevención del riesgo de desastre, o sea, trabajo mancomunado con bomberos, con seguridad ciudadana, con el Senapred también, han sido experiencias exitosas en ese sentido, ¿no? De llevar el Estado a los territorios. Eso. Bueno, a destacar algunas cosas de lo que tú comentabas desde la experiencia regional. Por un lado, bueno, se corrobora esta idea de que hay algunas variables, por ejemplo, recogidas aquí en el estudio, que se interrelacionan con otras y que tienen consecuencias en otras, como por ejemplo lo que mencionabas sobre la desconfianza en las instituciones y cómo el mejorar la confianza entre las personas, entre los vecinos, vecinas y las instituciones barriales, también abre la disposición de los habitantes del barrio a confiar también en las instituciones. Por otro lado, también la importancia de la coordinación intrasectorial, o sea, de las líneas de inversión que ya tiene el MIMBU con sus programas regulares, cómo eso muchas veces se puede ir articulando de manera más rápida incluso que la acción metodológica propia del programa y cómo eso también genera una cierta confianza. Y por último, el tema de el equipo, la dupla barrial. También hay un desafío de cómo esa dupla se incorpora, digamos, con mayor fuerza o ellos mismos incorporan con mayor fuerza las instituciones a las que representan, que eso también tiene que ver con cómo se vinculan esas personas con las instituciones, la relación contractual, etcétera, que es un desafío del programa. Eso, bueno, muchas gracias. No sé si Alejandra tienes algún comentario de cierre. Sí. Solo adicional, una idea que me salió la pensé escuchándolo, yo creo que junto con la espacialidad y la territorialización, la temporalidad, por todos lo mencionaron, los programas implican mucho tiempo porque las obras demoran mucho tiempo y a escala micro local, la proximidad implica como pequeñas escalas temporales. Entonces también es un aditivo a incorporar a los desafíos de cómo buscar estrategias para mejorar esa desconfianza que implica el que el programa pueda demorarse mucho tiempo bueno, tú lo mencionabas también, pero junto con la espacialidad es la temporalidad, yo creo, como dos coordenadas que normalmente están en las políticas públicas y donde el programa tiene muchas oportunidades para desarrollar con mucho éxito. Agradecemos mucho a todos los integrantes del panel.
panel y bueno, a continuación vamos a reconocer y escuchar la experiencia de los equipos territoriales, pero antes los invitamos a un café, así que después del café venimos a la segunda parte. El café está al final del pasillo, lo vamos a hacer.